Muy bien, estamos grabando, así que empezamos oficialmente la primera clase de constelaciones familiares de esta versión online. Bien, me voy a presentar porque creo que Viviana, por ejemplo, no me conoce. Las que vayan a ver grabadas la clase o entren después, a lo mejor tampoco. Mi nombre es Natalia Luna. Natalia María Luna, no, no me acostumbro a decir mi segundo nombre también, pero bueno, saben que las que son biodecodificadoras, las que les interesa todos estos temas, que los nombres son muy importantes y sobre todo cuando vienen de un antepasado, de un familiar. Así que María es nombre de mi bisabuela paterna, así que tengo que decirlo. Natalia María Luna. Yo soy biodecodificadora y consteladora principalmente. Me dedico a las terapias holísticas. Me gusta mucho la consulta uno a uno y bueno, también me gusta enseñarlo, ¿sí? Me gusta acompañar, es decir, darles las herramientas a cada persona que lo solicita, digamos, darle las herramientas para que adquieran conocimientos, para que se empoderen, digamos, de sus propios procesos. Así que eso es lo que voy a intentar hacer en este curso de constelaciones. Lo estudié, bueno, para que sepan un poco mi currículum. Biodecodificación estudié con Enrique Burón. Si estoy distraída es porque estoy admitiendo a las que entran y salen, ¿sí? No es que esté haciendo otra cosa, sino que, bueno, llevando acá la plataforma. Estudié con Burón biodecodificación, que fue lo primero que estudié y que me cambió la cabeza y la vida en el 2018. Y después en el 2019 hice constelaciones familiares con Cecilia Imbastari, el último año que se hizo presencial, digamos. Después ya 2020 arrancó toda la cuestión de los cursos online, ¿no? Y ahí, bueno, yo seguía haciendo absolutamente todo lo que pude durante pandemia. Me imagino que como mucha gente estudié, bueno, una lista que no vale la pena nombrar, de un montón de otras herramientas también que tienen que ver siempre con el trabajo de crecimiento personal, con lo holístico, con la sanación emocional y del cuerpo. Esa es lo que a mí más me llama y más me interesa. Si bien la parte energética también obviamente la vamos a explorar y la utilizo, tengo primer nivel de Reiki, pero voy más despacito con las terapias energéticas. Yo siempre las derivo a otras personas eh, que me parece que lo hacen bien y que confío, ¿sí? Y entonces mi parte es la parte más sistémica, más de entender el cuerpo. Bien, les decía que las terapias uno a uno, bueno, las empecé, ni bien terminé con Burón. De hecho, durante el curso de bio él nos animaba a empezar a practicar, así que yo en el 2018 ya empecé a trabajar, digamos, de esto en terapia y empecé a enseñar en 2022, 21, 22, 23, más o menos. Empecé a armar los grupos y hago mayormente presenciales, sí, pero también está bueno tener esta opción de la formación online, porque es cómoda, uno está en su casa y realmente para todo lo que es energético y sistémico, el tiempo y el espacio vamos a ver que no existen, ¿sí? O sea que las constelaciones funcionan perfectamente bien, igual que si fuera presencial cuando lo hacemos online. Ventajas, bueno, este curso va a quedar siempre grabado, todas las clases, así que si ustedes se pierden, entran más tarde, se tienen que ir antes o un día no pueden asistir, después la pueden ver grabada y es exactamente lo mismo. Así que no se van a perder nunca nada del contenido ni de los ejercicios que hagamos. Bien, bueno, ahí esa es mi presentación. Yo les preparé unas diapositivas, ¿sí? Me gusta mucho apoyarme con siempre material visual. Díganme si se están viendo. Se está viendo el arbolito que dice constelaciones familiares. Vamos a dar entonces la introducción a este curso. Les voy a dar
todo el... Vamos a empezar primero, me arrepentí, vamos a empezar mejor por... Hola Marce, ¿cómo estás? Vamos a empezar mejor por el programa, ¿sí? ¿Qué contenido va a tener? ¿Qué contenido va a tener este curso? Vamos a hacer un pequeño recorrido. Eso sí lo puedo llegar a abrir, si no, bueno, se los contaré. Ventana. Ajá, esta. Ahí está. Ahí lo están viendo. Díganme si no se llega a ver. Ese es el plan de estudios. Ah, bueno, les contaba, yo este curso lo empecé a dar el año pasado presencial, ¿sí? Estamos por terminar ya las últimas clases, las últimas prácticas con ese primer grupo. Este año arranqué con un grupo nuevo y bueno, ahora arranqué también a la par, vamos a hacer 3 grupos a la par por un tiempito, por este mes, con esta versión online, ¿sí? El contenido va a ser el mismo, la práctica va a ser la misma, con una aclaración que después les voy a hacer al final para las constelaciones grupales, cómo vamos a hacer, ¿bien? Módulo 1, ¿quién fue Bert Hellinger? Vamos a hablar de la herencia genética familiar que se tiene en cuenta en las constelaciones familiares. Vamos a ver la visión sistémica, que es una forma de entender las relaciones interpersonales, los problemas en realidad que cada uno puede tener, las dificultades que cada uno tiene en la vida, con una visión sistémica, ¿sí? Propiedades de los sistemas, propiedades emergentes. Vamos a ver el sistema familiar, que es bueno, lo que principalmente nos vamos a ocupar en constelaciones. Vamos a hablar en profundidad qué son las constelaciones familiares, por qué son fenomenológicas, cuál ha sido su evolución desde que Bert Hellinger empezó con todo esto, ¿sí? De dónde vienen. Y acá en el capítulo 3 ya empezamos con la práctica en sí, las técnicas iniciales. Lograr el centro vacío, los estados del yo, que es un ejercicio muy potente, muy lindo, muy interesante y muy útil también de constelaciones. Roles en las constelaciones familiares. En el capítulo 4, al cual vamos a llegar rápidamente, ¿sí? Son no tantas clases. Van a ver que el contenido teórico no es tanto, bueno, para las que hicieron bio con bio, que estudiamos un montón, constelaciones no es tanta teoría, es mucho más compacta, digamos, sí es potente, eso sí, cada clase va a ser muy movilizadora y muy transformadora, por lo menos esa es la experiencia que vengo teniendo y lo que me pasó a mí, cada clase es como, bueno, te abre la cabeza. Entonces vamos a llegar al capítulo 4, los órdenes del amor, medio rápidamente, ¿sí? Y los órdenes del amor son vamos a decir entre comillas, las leyes de Bert Hellinger, ¿sí? Lo que él dijo, esto es la base para poder ordenar los vínculos y para que una constelación familiar lleve a una reconciliación, a una solución, al mejor desenlace de la vida de la persona que está constelando, ¿sí? Hay órdenes, esto se llama órdenes. Y vamos a ver que las constelaciones tienen todo que ver con ordenar. Es una palabra que vamos a estar usando permanentemente, ¿sí? A ver que hay 2 personas esperando, Claudia y Marcela. No sé si se han desconectado y volvieron a conectarse. Bueno. Estaba acá. ¿Dónde estaba? Acá. Bien. Les decía que vamos a estar ordenando vínculos en constelaciones, ¿sí? Entonces Bert Hellinger definió 3
tres órdenes principales: el orden de pertenencia, el orden de llegada al sistema, o jerarquía también se llama. En tercer orden, el equilibrio entre el dar y el tomar. Nos vamos a tomar también un tiempito para dar en profundidad todo lo que necesitamos entender para poder aplicar estos órdenes, ¿sí? Después vamos a pasar al módulo 2, en donde vamos a ver ya implicancias especiales, digamos, problemas. Implicancias, después lo vamos a ver en profundidad, son cosas que a mí me dejan unido, que yo traigo de otro lado, de mis ancestros, ¿sí? Problemas que no son míos y que yo estoy implicado o implicada con ellos. Entonces, esas se llaman implicancias especiales y tienen todo un capítulo para ellas. Ahí entro Vero y vuelvo acá. Bien, después vamos a trabajar el buen amor en la pareja, que es muy útil. Hay muchísimas personas que consultan en constelaciones por problemas de pareja, entonces vamos a ver específicamente qué ejercicios necesitamos hacer para ordenar ese vínculo y para mejorar todo lo que podamos la experiencia de pareja de la persona que nos viene a consultar. Yo les voy a hablar mayormente como si ustedes vayan a ser terapeutas, ¿sí? Después les voy a preguntar a todas y me van a contar quién entra, digamos, en este curso con la idea de dedicarse a hacer terapia de constelaciones y quién lo va a hacer como un camino propio, personal, para constelar todo lo que necesite constelar sobre su historia, ¿sí? Lo pueden hacer de las dos formas al curso, pero a mí me gusta, digamos, formar terapeutas. Bien, entonces yo les voy a dar siempre las claves de lo que ustedes necesitan saber para ser terapeutas, para ayudar a otros, ¿no? Bien, entonces estábamos acá en el buen amor de la pareja. Y el último capítulo, el capítulo 6, vamos a ver tipos de constelaciones, esquemas de constelaciones, ¿sí? Un montón de prácticas y de puntos de vista diferentes para encarar una constelación. Tienen en esta parte también la toma de los padres completa, ¿sí? Toma de los padres, que es un ejercicio súper necesario. Acá a Claudia se le corta. Bueno, sí, está entrando y saliendo. Puede ser internet, puede ser el dispositivo que estás usando, Claudia. Bueno, volvemos acá entonces. Bueno, y lo que no les aparece ahí, pero está también incluido, es unas cuantas páginas también de ejercicios y de frases necesarias para constelar, ¿sí? Eh, es bastante el material que van a tener todo lo necesario para entender en profundidad las constelaciones familiares y van a tener un montón de ejercicios para poder usar ustedes, practicar ustedes. Mis alumnas, cada vez que llegan a su casa, se ponen a practicar con su familia, con sus conocidos, hacen los ejercicios, resuelven y encuentran y entienden un montón de cosas a partir, bueno, del material que se llevan y del trabajo que ellas hacen después. Más allá de que la clase también, como les decía, siempre es muy reveladora, ¿eh? Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el material que les tenía preparado, con el comienzo de la parte teórica de este curso, ¿sí? Y vamos a empezar obviamente por qué son las constelaciones familiares. Avísenme si ustedes están viendo correctamente. Es importante que esto en este momento salga bien. A ver si yo lo puedo revisar. Bien, lo veo correctamente.
Bueno, entonces, las constelaciones familiares son un tipo de terapia sistémica, ¿sí? Esa palabrita que se va a repetir mucho, desarrollada por Bert Hellinger. Tal vez lo conocen, seguramente si están acá es porque lo han escuchado nombrar. Y si no, yo se los voy a presentar más adelante, tenemos una foto. Estas terapias sistémicas, las constelaciones en particular, vienen de todo un movimiento que empezó en la segunda mitad del siglo XX, el siglo pasado. Ya desde antes, desde finales del siglo XIX, se fue dando una transformación del pensamiento y de la psicología, ¿sí? Tenemos la psicología original de Freud y después eso fue evolucionando, fue cambiando, ¿sí? Y paralelamente a cómo fue cambiando nuestra sociedad, ¿no? Fue avanzando y profundizando en ciertas ideas y dejando otras ideas atrás. Bien, en los Estados Unidos, en el centro de Palo Alto, que es un centro de estudio, de investigaciones, de experimentaciones también, en todo lo que es psicología y terapia, ahí comienza una nueva forma de trabajar con las personas, sobre todo que tienen enfermedades psiquiátricas, y una nueva comunicación, dice. Y comienza todo este tema de la terapia sistémica. Bien, ahí, bueno, tienen algunos autores que ustedes pueden investigar cuáles son sus aportes, pero vendrían a ser los inicios y hay mucho más. Fíjense, todo lo que vino antes y en lo que se basa las constelaciones, ¿sí? Programación neurolingüística, Gestalt, la forma de terapia que aplican algunos psicólogos, que se llama Gestalt, tiene mucho que ver. Es similar, es parecida y tiene las mismas bases que las constelaciones. No es una constelación, pero bueno, es una mirada sistémica. Análisis transaccional, psicodrama. Levi Moreno desarrolló una forma de trabajar los conflictos de las personas que es una representación teatral, digamos. Él ponía en escena con actores y con todo el grupo que participaba, un grupo terapéutico, ponía en escena un conflicto que la persona traía. Entonces se resolvía, en lugar de una consulta uno a uno, se resolvía en grupo, ¿sí? Se escenificaba. Pero hay un componente de actoral, ¿sí? Había actores, de hecho. Bueno, eso después se fue dejando de lado. Hoy en día yo sé que hay grupos de constelaciones que son grupos grandes y que también llevan, digamos, actores propios y esos actores van y participan, toman la información del campo y la actúan, ¿sí? No es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. Nosotros vamos a aprender a hacer constelaciones sin actuar. Pero bueno, existe también esta forma de constelar y este inicio previo de las constelaciones. Bien. Virginia Satir. Virginia Satir, una autora importantísima también de todo lo que es trabajo sistémico y terapéutico. Ella desarrolla lo que se llama escultura familiar, que también lo pueden ver en algunas consultas con psicólogos y psicólogas, digamos, que han avanzado y que están al día con estos avances. Y que se usa, bueno, los objetos que hay alrededor, se puede usar un almohadón, se puede usar un portalápices, se generan escenas que se llaman escultura familiar, en donde la persona expone en la consulta visualmente algo que está pasando, ¿sí? Y tiene un impacto, porque una cosa es verlo, que es lo mismo que pasa con los vínculos, que después se los voy a mostrar. Una cosa es verlo y otra cosa es solamente contar el relato con palabras, ¿sí? Entonces, bueno, Virginia Satir también hizo un aporte muy grande a todo esto. Bueno, no quiero tampoco aburrirlas con esta parte, que ven que tienen un montón de autores, de trabajos, de institutos, de aportes importantísimos, ¿sí? Esta terapia se enfoca en los conflictos originados en nuestra historia, ¿sí? Y también en nuestras relaciones familiares. Lo que decimos es que no se puede
resolver el problema de una persona que yo tengo adelante mirando a esa persona sola, ¿sí? Como que existiera aislada de su medio. No, esa persona viene con sus relaciones, viene con su historia, con sus memorias y también con las historias y las memorias de todo su árbol genealógico, de todo su clan, de todo su transgeneracional, ¿sí? Ese es el fundamento de este método, de las constelaciones. Bien, ya sea que trabajamos uno a uno, que trabajamos en grupo, siempre vemos a la persona que viene a constelar como parte de un sistema, no como un individuo aislado, porque ninguno de nosotros existimos solos, ¿no? Acá vemos el, digamos, lo que quiere presentar esta imagen es que cuando uno mueve una piecita del sistema, yo muevo, acá el nenito está agarrando esta nubecita, la tira para abajo, la va a sacar de su lugar, ¿sí? El resto del sistema, que antes estaba en equilibrio, se tiene que mover para reacomodarse. Ese es el efecto palanca. Súper importante también, que una vez que lo entendemos y lo vemos en acción, es espectacular, que es cuando yo me muevo, cambio mi punto de vista, hago un crecimiento, ¿sí? Hago una constelación. Después, el resto de mi sistema se tiene que mover para acomodarse a mi cambio de posición. Y esos movimientos son bueno, los que buscamos en cuanto a el orden y la salud de nuestro sistema, de nuestras relaciones, de todo lo que está pasando. O sea, buscamos ese movimiento, que es algo que sucede y que es importantísimo. Déjenme ver que hay mensajes. También se desconecta. Bien. Y Shanti, que no se está pudiendo conectar. Bueno, yo la estoy usando hace un tiempo a esta plataforma, ya la probé y, y anda bien. Así que espero que puedan acomodarse. No sé si hay alguien esperando para entrar. No, estamos los que estamos. Que me siguen escuchando bien, ¿sí? Perfecto. Ok. Bueno, sigo un poquito más entonces. Cuando yo hago esto para ver si ustedes están, se me desacomoda la pantalla. No importa. Dejar de compartir. Y volviendo. Yo les prometo que a medida que las clases avancen, todas vamos a estar mucho más cancheras, ¿sí? Tanto yo como ustedes. Bueno, entonces, este es el tema con los sistemas, ¿sí? Los sistemas siempre funcionan en conjunto y nosotros formamos parte de diferentes sistemas. Tenemos el sistema familiar, que es el que muchas veces va a tener más peso y vamos a trabajar todo el tiempo con los sistemas familiares, pero también formamos parte de un sistema en el trabajo, de un sistema en el colegio, de un sistema en cada grupo al que nosotros pertenecemos, se forma un sistema alrededor y cuando una persona o un miembro de ese sistema, un elemento de ese sistema se mueve, ¿sí? El resto del sistema se tiene que acomodar a ese movimiento. Entonces, esto quiere decir que el alcance de una constelación no es solamente la persona que viene a constelar, sino todo el sistema se ordena, ¿eh? Se ordena, se sana, fluye mucho mejor lo que es la energía vital en todo el grupo. Bien, ahí lo tienen. A ver, Hellinger, él es el descubridor de los órdenes del amor. Él nació en Alemania el 16 de diciembre de 1925, murió también en Alemania hace poquito, relativamente poco, en el 2019.
¿sí? Él estudió filosofía, teología, ahí está Vero, admitir. Estudió filosofía, les decía, teología, y después de ejercer como eh, religioso, ahora vamos a ver su recorrido, empezó a estudiar dinámica de grupos, psicoanálisis, terapia primal también es importante en esto, psicodrama, lo que les contaba antes, hipnosis, análisis transaccional, Gestalt, programación neurolingüística y terapia familiar sistémica. Es decir, él se formó en un montón de cosas antes de descubrir las constelaciones familiares, ¿sí? Desde los 20 años, él estuvo en una orden católica religiosa y estuvo 16 años como misionero en Sudáfrica, ¿sí? Esa es su historia de vida antes de las constelaciones. Era misionero cristiano en Sudáfrica. Entonces, a él cuenta, digamos, la tradición cuenta que en un momento un sacerdote le hace una pregunta, calculo yo, después de tener algún conflicto, alguna duda, algún problema con la función que le estaba haciendo, ¿no? De misionero, y le pregunta, ¿qué es más importante para vos, tus ideales o la gente? Porque bueno, sabemos que la religión católica se basa en unos ideales que son muy firmes, muy rígidos, ¿no? Eh, y que uno se tiene que adaptar a ese grupo al que pertenece y a esos ideales a los que le dijo que sí en un momento, ¿no? Pero bueno, ante esta pregunta, si son más importantes los ideales o la gente, Bergelinger aparentemente te decir por la gente, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál sacrificarías, tus ideales o la gente? No, y él se decide por la gente y empieza a buscar, bueno, nuevos ideales, ¿no? Otras cosas, se plantean nuevas enseñanzas para buscar y para aplicar a la gente, porque su interés era que las personas estén mejor, ¿sí? Entonces, bueno, empieza a estudiar todas estas dinámicas que les contaba y se fue dando cuenta de que hay un orden para los vínculos, hay un orden del amor. Se fue dando cuenta de las lealtades invisibles, del equilibrio entre la dar y el tomar, que son temas que vamos a estar dando, la importancia de la jerarquía y el orden de las familias, a través de la experimentación, digamos, de él estar en contacto permanentemente con personas y con grupos, fue desarrollando esta terapia que son las constelaciones, ¿sí? Acá me van a permitir ser un poquito, ¿cómo se dice? Geek. ¿Qué tiene que ver la tabla periódica de los elementos? Miren, porque yo les dije recién que Bergelinger descubrió las constelaciones familiares. No es como cuando uno se inspira y se pone a escribir una novela que la inventan. No, esto es un descubrimiento y la tabla periódica de los elementos también es un descubrimiento y lo que tienen en común es que hay un orden que está preestablecido. Sí, un orden que viene dado por la naturaleza, que está dado desde antes y lo que el hombre hace es descubrir cómo es ese orden y ordenar. ¿Sí? El descubridor de la tabla periódica, que en este momento se me fue el nombre y no lo busqué, se dio cuenta que cada elemento tiene un número atómico, ¿sí? Por ejemplo, acá el hierro tiene el número 26, que significa que tiene 26 protones en su núcleo, y entonces ocupa el lugar número 26 en la tabla, ¿sí? Que es este de acá. Y el lugar número 27 lo ocupa el cobalto y el lugar número 25 lo ocupa el manganeso. Y eso no es al azar y no es un capricho Mendeleev. Ay, me acordé. No es un capricho de Mendeleev, sino que él los empezó a agrupar, empezó a ver estos números atómicos con las herramientas que había en ese momento y durante toda su vida fue acomodándolos y obteniendo este orden. Y después vinieron otros que descubrieron nuevos elementos y ya se acoplaron al orden que ya
ya estaba descubierto, ¿sí? Los terminaron de acomodar. Entonces, bueno, con nuestros vínculos pasa algo muy parecido y con nuestras relaciones tienen un orden que está dado ya por la naturaleza, ¿sí? Y Bergelingen lo que hizo fue descubrirlo, eh, bueno, relatarlo, digamos, en forma prácticamente de leyes y comunicarlos y enseñarlos y aplicarlos. Retomamos el tema. Seguimos con esto. Pregunta, ¿realmente tiene tanta importancia en nuestra historia familiar? Hay un montón de personas que no quieren estar revisando historias del pasado, dicen, bueno, lo que pasó, pasó, o dicen, yo no lo conocí a mi abuelo, la verdad que no me afecta lo que le haya pasado a él, ¿sí? O también personas que por ahí vienen y dicen, no, yo conocen su árbol genealógico, lo han estudiado, lo han trabajado, pero a lo mejor vienen y dicen, yo no tuve abuelo, no tengo abuelo. O sea, mi abuela la tuvo mi mamá y, y es muy fuerte decir no tuve abuelo, porque aparte no es cierto, ¿sí? Esa abuela, eh, supóngase mamá de tu mamá, no fabricó a ese bebé que es tu mamá y otros bebés que puede haber tenido sola. Necesitó sí o sí un espermatozoide, ¿sí? Y ese es el abuelo, que a lo mejor no lo conocieron por diferentes motivos, ¿sí? Pero existe y tiene mucho peso y vamos a ver que tiene muchísima importancia, más allá de que yo los haya conocido, de que yo haya convivido, de que me haya llevado bien o mal, no importa. Eso al árbol genealógico, los detalles, digamos, son muy importantes para resolver los problemas, pero bueno, les digo ya, la primera ley, la ley de pertenencia, todos tienen el mismo derecho a pertenecer al sistema. Entonces, nuestra historia familiar tiene muchísima importancia y muchísimo peso, ya sea que lo tenemos en cuenta, que no lo tenemos en cuenta, que lo queremos saber o no. Bueno, si ustedes están acá y todos aquellos que van a constelar se van dando cuenta de la importancia que tiene, ¿sí? Pero puede haber gente que todavía no lo sepa y que, bueno, le interese conocerlo, ¿sí? Fíjense que esto es algo nuevo, qué sé yo, están como de moda las constelaciones familiares a lo mejor, pero la información que traen, en realidad, lo que vamos a estar haciendo, es algo que estamos recuperando. Nuestra sociedad actual, en este momento, los que estamos haciendo esta cosa, estamos en realidad recuperando algo que durante milenios formó parte de nuestro bagaje cultural. Y es que los abuelos son importantes, los abuelos son sabios, ¿sí? Antes era muy importante la tradición oral, contar historias a los niños para enseñarle cosas, y en esas historias, bueno, le íbamos contando historias de la familia, ¿sí? Eso antes estaba muy presente, sobreentendido que la historia familiar era importantísima, ¿sí? En un momento, bueno, esto se borró, quedó en desuso, y empezamos a ver solamente lo que pasa aquí y ahora, el presente y lo que a mí me rodea, y dejamos de prestarle atención a la historia familiar. ¿Eh? Pero bueno, con constelaciones vamos a ver que sí, que tienen muchísima importancia y lo vamos a resignificar. Mm, bien, ¿qué pasa con la herencia genética? ¿Sí? Porque si estamos hablando de árbol genealógico, estamos hablando de ancestros, tendemos a pensar que entonces la información viene por una relación genética, ¿sí? Y probablemente es así, ¿sí? Obviamente los genetistas no tienen absolutamente ninguna, o al menos los que están, digamos, dentro del sistema, no tienen ningún interés ni ninguna relación con lo que son las terapias holísticas, ¿sí? Entonces, si hablamos con un genetista, va a decir, los genes lo que hacen es pasar información en cuanto a aspecto, enfermedades, a lo que es nuestro cuerpo, ¿sí? Pero
dejan de lado lo que es la información emocional. Bien. Sin embargo, los mismos genetistas saben que dentro de nuestro ADN hay una gran cantidad de genes que están absolutamente todos ya decodificados, ¿sí? Esto es una novedad de nuestra época, que han decodificado el genoma humano y el de un montón de animales, pero también saben que hay una gran cantidad de ADN que no son genes que sirvan para algo. Entonces los genetistas dicen no son genes que codifiquen para proteínas, o sea, no se ve un resultado físico de esa información genética. Pero atención con esto, que no son algunos pedacitos de nuestro genoma, es el 90% de nuestro genoma es lo que antes se llamaba ADN basura, también se llama ADN oscuro. Bueno, el oscuro es porque hay una falta de conocimiento, no se sabe qué traen esa parte de nuestro soporte genético que está dentro de cada una de nuestras células, no se sabe, ¿sí? Se sabe la otra partecita que codifican todos los genes que son conocidos, ¿sí? Entonces, la hipótesis del análisis transgeneracional dice que en esa parte de nuestros genes que se llama ADN oscuro, ADN basura, donde no hay ninguna información útil para la ciencia, muy probablemente lo que se guardan son informaciones de hechos dolorosos, de todo, la historia de la vida de las personas, ¿sí? Pero sobre todo aquellas cosas que nuestros antepasados no han podido resolver. ¿M? Vienen ahí junto con el resto de nuestra información genética y entonces nosotros, herederos de eso, tenemos la oportunidad de sanarlo. Como es información que está en nuestras células, después vamos a entender cómo eso se proyecta en el campo de la información y nos llega para poder resolverla. Se siente, ¿sí? La información se descarga, si quieren, de alguna manera. Entonces la respuesta es que sí, que hay una herencia familiar que probablemente es genética, pero desde un punto de vista energético. ¿Eh? Todos nosotros heredamos parecidos físicos, características, heredamos dones, heredamos habilidades, a veces heredamos bienes, casas, qué sé yo, de nuestros antepasados y también heredamos los conflictos que ellos no han podido resolver para que nosotros sí podamos, porque tenemos más herramientas. ¿Eh? Bien, hasta ahí, entonces, eh, el contenido teórico que yo les quería compartir en la clase de hoy, pero también estuve preparando esta pregunta porque es una de las primeras preguntas que ustedes me van a hacer y que aparecen en cada uno de los grupos, es cómo funcionan las constelaciones familiares. ¿Sí? A nivel energético, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces es esta pregunta. ¿Sí existe una memoria invisible que nos conecta a todos? Bueno, lo primero que surge para explicar esto son los campos mórficos. ¿Eh? Los campos mórficos podrían explicar por qué en las constelaciones familiares sentimos emociones, historias y vínculos y información que jamás vivimos conscientemente, que no es nuestra. Si ustedes han participado en constelaciones, saben que es inexplicable lo que uno siente, por qué lo siente y cómo lo sabe. ¿Sí? Pero algo pasa. Bueno, ¿qué son los campos mórficos? Esto viene de Rupert Sheldrake, ¿sí? Tengo el año acá, pero esto es del 1800. Era un biólogo, ¿sí? O 1900, pero al comienzo. Un biólogo que pensó en este concepto revolucionario en ese momento de los campos mórficos. ¿Eh? Mórfico quiere decir que dan forma, algo la raíz de la palabra es de mórfico es forma. ¿Eh? Entonces, Rupert Sheldrake dice que las mentes de todos los individuos de una especie, o sea que comparten las características genéticas de una especie, se encuentran unidas. Sus mentes se encuentran unidas. Y se encuentran todas las mentes de la misma especie formando parte de un mismo campo mental. ¿Mm? Él lo llamó campo mental,
Cada especie, animal, vegetal o mineral, para aquellas que estudiaron los minerales, los cuarzos, las piedras preciosas, saben que también los minerales tienen información, tienen energía, tienen propósitos, tienen funciones, ¿no? Nos ayudan de un montón de maneras. Bueno, los minerales también tienen un campo mental y, y una memoria colectiva. Hay una memoria colectiva de la información de toda la historia de la especie que está ahí en el campo mental, que cuando un individuo nace y se une a ese campo mental, adquiere la memoria de toda la especie. Y a la vez también aporta todo lo nuevo que está pasando, es como que actualiza la información de esa historia, de esa memoria, de ese campo mental. Bien. Además, habla Rupert Sheldrake de resonancia mórfica. ¿Sí? La resonancia hace que todos los miembros de una misma especie estén conectados de alguna manera, resuenen, que es una palabra muy holística, ¿no es cierto? La usamos todo el tiempo, resueno con esto, no resueno con lo otro. Bien, tiene que ver con una energía mental, ¿sí? Con una información que compartimos. ¿Yo resueno con qué? Bueno, con aquello que tiene algo que ver con mi historia y que a mí la información me resulta conocida, como que me habla en un idioma que yo conozco, podría ser, ¿sí? Entonces, bueno, los científicos de su tiempo, la mayoría, eh, lo miraron con recelo y vetaron sus teorías, ¿no? Porque es muy revolucionario, es difícil de demostrar y, y la ciencia se fue para otro lado completamente. Pero bueno, este concepto está ahí y hoy lo retomamos para volver a prestarle atención, a estudiarlo y ver qué hay de cierto en esto, qué es lo que pasa. Bien, después tenemos eh, teorías científicas actuales, esto es ya actual, que dicen que podría existir un quinto estado de la materia y este quinto estado se llama información. ¿Sí? Tenemos sólido, líquido, gaseoso, plasma y información. Es un estado. ¿Eh? Según esta hipótesis, la información estaría dotada de masa. O sea, detrás de la información no está en el aire, hay un soporte físico de masa. ¿Sí? Esta información sería el elemento fundamental que constituye el cosmos. De este modo, habría que concebir el universo como un gran cerebro, como un ser vivo capaz de aprender y pensar. Me parece fabulosa esta teoría científica actual, ¿sí? Porque habla de que el universo que existe, está compuesto de materia y de planetas que podemos ver y medir, tiene una especie de cerebro, ¿sí? Hay información circulando ahí, no es solo materia. Espectacular. Bien, retrocedemos otra vez en la historia. Hace más de 2500 años, Anaxágoras, filósofo griego, ya propuso la existencia de una fuerza cósmica inteligente y autoorganizada. Él le puso un nombre, lo llamó Nous. Esta fuerza estaría guiando el desarrollo del universo hacia un estado más organizado y con un propósito definido. Esto del caos surge un orden, vamos hacia un orden, ¿sí? Eso es lo que propuso Anaxágoras. Lo asombroso es que en tiempos recientes varios científicos de gran influencia han compartido investigaciones que sugieren que sí, que el universo se comporta de manera similar a un sistema autoorganizado, comparable a una red neuronal que va evolucionando y aprendiendo de manera análoga a los sistemas biológicos, así como una comunidad de cualquier animal lo que ustedes quieran estudiar. Lo podemos ver cómo va evolucionando, cómo va aprendiendo, cómo va usando diferentes herramientas para solucionar sus problemas. Bueno, el universo hace esto también, ¿sí? Se comporta como si fuera un sistema autoorganizado. Bien, esto es para
dar una base, intentar dar una base científica para tratar de comprender qué es lo que pasa en las constelaciones familiares a través de la razón, ¿sí? Es un intento racional de explicar algo que tal vez se escapa a cualquier descripción precisa, ¿no? Eh, la verdad es que cuando uno está en la constelación, lo mejor es estar, es experimentarlo, ¿sí? No importa qué es lo que pasa o por qué pasa lo que pasa, cuál es la explicación. Y lo que importa es lo que está pasando, ¿sí? Lo que está sucediendo, lo que yo veo que está cambiando. Bien, acá el autor de este es un libro del que yo saqué un extracto, después se los voy a pasar. Dice que a él en realidad mucho no le importa qué es lo que pasa, ¿sí? Que lo más importante es la experiencia. No hace falta que yo crea ni que yo le dé una base científica ni de ningún tipo, sino que una vez que uno vive la experiencia sabe qué es lo que está pasando, sabe que es real, digamos, ¿no? Este, y lo que sucede es eso, que uno estando en la constelación accede a información, a memorias, a sensaciones, incluso a sensaciones físicas en el cuerpo que no le pertenecen, que termina la constelación, desaparece, por ejemplo, una molestia física, ¿sí? Eso quiere decir que yo me conecté con el campo, traje esa información para hacer algo con ella y luego, como no me pertenece, no me la quedo, ¿sí? Esto es maravilloso. Bueno, si quieren otra posible explicación son las neuronas espejo, ¿eh? Eh, que no es simplemente una red de imitación, porque el nombre por ahí espejo nos hace relacionarlo con que fuera una imitación de lo que hace el otro, pero tienen implicaciones muy profundas que afectan a nuestro sentido de la empatía, del amor, el aprendizaje y el entendimiento profundo con las otras personas. Eso es algo que pasa en la constelación también. Yo entiendo perfectamente cómo se siente el otro sin que me lo diga, sin que hable. Las neuronas espejo son la base de nuestro comportamiento social, nos permiten adivinar las intenciones del otro y por tanto también su sufrimiento, obviamente, que es lo que trabajamos en constelaciones, son cosas que nos hacen sufrir. Nos hacen adivinar el estado interior de la otra persona y cuáles son sus necesidades. Entonces, esto podría ser también la base de una futura explicación científica de los mecanismos de acción terapéutica de las constelaciones familiares. Quizá algún día la ciencia lo pueda explicar completamente o no, pero hay algo imposible de ignorar y es que muchas personas logran sanar, comprender, transformar profundamente su historia, su vida presente a partir de una constelación. Entonces la conclusión que dice Joan Garriga en este libro es, a veces la verdad se reconoce por su capacidad para sanar. ¿Sí? Si algo sana, me está sanando, me está sirviendo, significa que es cierto. Después vemos cuál es el fundamento, por qué es cierto. Bueno, vuelvo en ustedes. Bueno, sí, mi idea con esta clase era justamente. Ah, mira, ahí veo todos los mensajes. Era justamente un poco, no sé si desmistificar, porque me pasa siempre que hay personas muy asustadas con las constelaciones, cuando vienen incluso a una consulta, que por ahí yo sé que hay prácticas también que se hacen desde lo que es mediunidad o canalizaciones, entonces hay constelaciones en las cuales el guía te puede decir, eh, qué bueno, Vero. Dice que es psicodramatista. Estudió en la escuela de Carlos Sica. Wow. Bueno, está muy alineada entonces con esta modalidad, con este punto de vista, con este modo de acercamiento a las constelaciones. Les decía que también pasa muchas veces que si la persona que los guía trae, digamos, una formación en vidas pasadas, en registros akáshicos, y es medium, a lo mejor, bueno,
las constelaciones pasan a parecer algo como sobrenatural, en donde hay fantasma, vamos a decir entre comillas. Y en realidad eso es, bueno, una rama, es como se desprendió una forma de hacer constelaciones que por ahí puede tener eh, esa forma de trabajar, que es muy atractiva para algunas personas, pero a otras personas les da miedo. Y la verdad es que en el origen, todo lo que es las terapias sistémicas y todo lo que se basó Bert Hellinger, no tiene nada que ver, ni con vidas pasadas, ni con ningún tipo de fantasma, ni nada sobrenatural. Es asombroso, no deja de asombrarte lo que pasa en el campo, porque uno empieza a sentir cosas que no son propias, ¿sí? Posiblemente hay algo de una forma de descargar información, pero ya les digo, está todo así como por explicar. Algún día alguien lo explicará, ¿sí? Yo por mi parte no tengo desarrollado y no utilizo eh, nada que sea ni adivinatorio, ni medium. Si bien me interesa, me encanta, respeto, voy qué sé yo, consulto, pero no es mi forma de trabajar. ¿Eh? Así que bueno. Eh, si quieren les cuento cómo va a ser un poco la dinámica. Además de ver la teoría y de comprender, vamos a estar usando, más adelante yo les voy a dar todas las indicaciones, los víncores, que a lo mejor los vieron en algún lado. Yo cuando hago constelaciones así online, consultas, pongo otra cámara acá al lado mío que tome los muñequitos que están sobre el escritorio y trabajo de esa manera con las dos cámaras. Hoy no la puse porque no lo vamos a usar, solamente les quería presentar. Esa es una forma de trabajar. Otra forma de trabajar, víncores se llaman. Víncores. Es una palabra compuesta que quiere decir vínculos del corazón. ¿Mm? Pero si ustedes buscan en internet muñequitos para constelar, les van a aparecer. Hay de madera, ahora vi que hay unos que son hechos con impresora 3D, que son de plástico livianitos, de colores hermosos, están bárbaros. Y si no, bueno, los clásicos son los de madera. Yo tengo estos que son torneaditos, que ven que tienen la forma redondita del nenito y la nenita. Y después tengo estos otros que son palitos de madera. ¿Eh? Lo más básico con los que yo comencé. Estos son redonditos y estos son cuadraditos, ¿sí? De distintos tamaños, tienen los ojitos pintados para saber hacia dónde miran, ¿sí? Les decía, otra forma de trabajar es con espacios, papeles, cuyo nombre apropiado es anclajes, ¿sí? En donde cada una va a hacer el ejercicio en su espacio, se van a tener que parar, poner de pie, eso también tienen que tenerlo en cuenta. Si en el lugar en donde ustedes van a tomar la clase, en algún momento pueden pararse, correr la silla, hacer que la cámara las tome de cuerpo entero para yo poder ver cuáles son los gestos del cuerpo y que puedan usar el piso, digamos, qué sé yo, 2 metros para atrás y 1 metro de ancho en total, más o menos ese espacio está bien. Si tienen menos espacio, bueno, lo pueden intentar hacer y luego practicarlo en un lugar más despejado, ¿no? Esa es una segunda manera de trabajar y una tercera manera de trabajar es grupal, ¿sí? Para los encuentros grupales, como yo no sé dónde son ustedes, después me dirán, los encuentros grupales yo pensé hacerlos después de que terminemos todas las clases en diciembre, ¿sí? Que ustedes van a tener todos los conocimientos, las herramientas, los secretos, los tips, todo lo que necesiten. Pueden hacer constelaciones grupales, lo que tienen que hacer es ir y participar en un par, en unas cuentas, constelar, ir y constelar, ver cómo es la dinámica y luego, sabiendo qué es lo que pasa detrás, organizar un grupo de ustedes. Pero yo sé que no se van a animar a hacerlo sin haberlo practicado antes, digamos. Entonces, lo que pensé es hacer un encuentro por mes, uno en febrero, uno en marzo, uno en abril, uno en mayo, ¿sí?
un fin de semana, como para que puedan, si vienen de otro lado, viajar, organizarse con tiempo, viajar, y hacer unas prácticas intensivas, unas cuantas horas de constelaciones grupales en donde al principio las guío yo y luego lo practican ustedes, que es lo que estoy haciendo ahora con mis alumnas del curso presencial, ¿sí? Ellas me escucharon hablar durante todo el año, escucharon las clases, estudiaron, hicimos los ejercicios con los muñequitos, hicimos los ejercicios con... Algunos son con meditaciones, ustedes sentadas se cierran los ojos, no es una meditación, sino que es un ejercicio guiado, ¿sí? Muchísimos se pueden hacer así. Y luego, esta última parte sí, estamos haciendo constelaciones grupales y haciendo la práctica. Esto para las que le interese guiar grupos y talleres de constelaciones grupales, lo pueden hacer de esa manera. El certificado ustedes lo van a tener en diciembre por constelaciones familiares, ¿sí? Pueden usar individuales y pueden usar con los vínculos y pueden usar con los papeles y con estas meditaciones que les digo, todos los ejercicios, todos los van a poder usar uno a uno, ya sea presencial u online, de la manera que ustedes estén acostumbradas a atender. Bien. Lo único que cambia es, casi les diría que es, qué sé yo, manejo de grupo, no es que haya otra cosa diferente. Sí cambia un poquito que hay que observar la postura del cuerpo, pero son algunos tips que son sencillos de aprender. El tema es, bueno, que quieran, que se animen a, a practicar. Es simplemente eso. Así que bueno, eso más llegado a fin de año, vamos a ya tener certeza del lugar, de los días, de cómo va a ser, del costo, pero es algo aparte, ¿sí? Es una oferta aparte, digamos, para la que quieran tener también cubierta esa parte. Ya les digo, con las clases online y todo el cursado, ustedes van a tener absolutamente todo el conocimiento que necesitan, ¿sí? Bien. Bueno, ¿quieren mandar algún mensaje, alguna otra pregunta, algo que yo no les haya dicho, que se les ocurra preguntar? ¿O quieren que hagamos un ejercicio? Podemos hacer un ejercicio. Podemos hacer un primer ejercicio, después más adelante lo repetimos cuando toque, digamos, en el cuadernillo. Para las que lo vayan a hacer al curso, son dos cuadernillos en PDF que yo les voy a compartir. Primero, la primera parte que llega hasta el módulo 4 o 5. Y después en una segunda entrega, el módulo 6, que es la parte más de práctica. Eso ustedes, si quieren, lo pueden usar desde la compu o leer desde el celular, o lo pueden imprimir, lo hacen imprimir y anillar y, y tienen el material, ¿sí? No se paga nada aparte de la cuota mensual, eh, aparte de los encuentros que hagamos el año que viene, ¿sí? Pero lo que es el cursado virtual no tienen ningún otro costo más que la cuota. Y después, bueno, lo que ustedes se consigan, digamos, el material, los vínculos, y si quieren imprimirse los manuales, hay libros, tengo un montón de libros para pasarles también en PDF, eso si lo quieren imprimir también lo pueden imprimir. Bien, bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio que van a tener en el cuadernillo. Es la primera parte de la toma de los padres. Lo vamos a hacer sentadas donde están, en la silla.
Yo primero les cuento lo que vamos a hacer y después empiezo. Sentadas en la silla. Si necesitan antes de que arranquemos ir al baño, tomar un vaso de agua, las espero 5 minutos, van y vuelven. Pero sentadas en la silla con los ojos cerrados, yo las voy a ir guiando. Primero vamos a respirar, vamos a enfocarnos en observar cómo está nuestro cuerpo para poder entrar en un estado receptivo, digamos, al ejercicio. Y luego vamos a imaginar a nuestros ancestros con unas ciertas indicaciones que yo les voy a ir dando. Bien. Cuando terminemos el ejercicio, a mí me gusta recomendarles a mis alumnas que anoten todo lo que sintieron, lo que vieron, cómo fue la experiencia, porque primero es muy personal de cada una de ustedes y segundo, con el correr de las clases y del año, después si ustedes vuelven para atrás y releen lo que anotaron, les va a servir muchísimo para lo que es su crecimiento personal, ¿sí? Para darse cuenta de cosas. Entonces, como por ahí el ejercicio es muy vivencial, puede ser muy movilizador, pero cuando pasa un tiempo te lo olvidaste, mi sugerencia es que tengan siempre en cada clase un cuadernito, algunas hojas también sueltas para hacer los ejercicios, pero un cuadernito para ir tomando nota, ¿sí? Tomando nota de lo que a ustedes les resulta más llamativo, más interesante de lo que yo voy diciendo, de lo más importante, si hay cosas que resaltar, y también tomar nota después de cada ejercicio, de lo que ustedes sintieron. Eso es para ustedes, no es para que me lo cuenten a mí ni nada, ¿sí? Pero como un registro propio, una especie, qué sé yo, de diario de trabajo, ¿eh? Así que bueno, si lo tienen ahora, si lo van a hacer, también pueden terminar y escribirlo. ¿Estamos listas? Sí, directamente. Perfecto. Bien. Vamos entonces a sentarnos lo más derecha que podamos, sin cruzar los brazos ni los pies. Las manos van a descansar sobre los muslos. Vamos a cerrar los ojos. Y vas a comenzar a respirar profundamente, lentamente, a llenarte de aire, a llenarte de oxígeno y exhalar también muy despacito, de forma controlada, llegando a sacar todo el aire. Con cada inhalación vas a sentir cómo te llenas de vida, de oxígeno, cómo entra el aire fresco en tus pulmones. Y al salir se lleva el dióxido de carbono que no te hace falta y te lleva todo lo que te sobra, todo lo que no querés. Inhalo oxígeno, inhalo vida. Mis células se oxigenan por completo y al exhalar dejo ir las preocupaciones, el estrés, la carga mental, la ansiedad, los miedos, saco todo y lo exhalo. Mientras sigo respirando de forma consciente, voy tomando conciencia de cómo está el aire a mi alrededor, el ambiente, si hace frío, si hace calor, de los ruidos también que puedan aparecer, los incorporo. Y voy a observar cómo está mi cuerpo desde la planta de los pies, si los tengo apoyados, qué tan firme está ese apoyo. Voy a observar mis tobillos, mis pantorrillas, mis rodillas. Lo observo sin juzgar, simplemente notando, prestando atención a esa parte del cuerpo, mientras sigo inhalando y exhalando de forma consciente. Sigo subiendo por los muslos,
las caderas, la parte baja de la espalda. Si alguna parte de mi cuerpo siente algún dolor o molestia, una tensión, la próxima inhalación la puedo dirigir con mi intención hacia esa zona, la lleno de oxígeno y al exhalar suelto esa tensión, se disipa el dolor, la molestia. Yo puedo repetir todas las veces que lo necesite para aliviar cualquier parte de mi cuerpo. Sigo observando la parte baja de mi vientre, todos los órganos, la vejiga, el útero, los ovarios, los intestinos. Llevo el aire al estómago, al inhalar inflo la panza, oxigeno toda esa parte de mi cuerpo. Y al exhalar suelto, dejo ir todo lo que no necesito. Continúo subiendo por mi columna vertebral, por la parte media de la espalda, hasta los hombros. Observo cualquier molestia, cualquier peso que pueda estar sintiendo en esa zona. Observo también mi pecho, cómo se expande cada vez que inhalo, cómo se abre mi corazón hasta llenar todo el espacio. Y con cada exhalación vuelvo a mi centro, vuelvo al centro de mi pecho, al centro de mi corazón. Observo cómo están mis brazos, mis codos, las muñecas y las manos. Observo cómo está mi cuello. Puedo sentir cómo el aire ingresa por mi garganta, fresco, y cómo sale al exhalar. Abro el chakra de la garganta para comunicarme mejor. Observo también mis cervicales y todo el peso de mi cabeza. Llevo levemente el mentón hacia el pecho, inclinando un poquito hacia adelante la cabeza sin forzar las cervicales, en señal de respeto y de honra a todos mis ancestros, al árbol genealógico de cada una de las que están presentes en esta clase, en el momento en que lo estén haciendo. Relajo el cuero cabelludo, tal vez necesite relajar los músculos de la frente, de los ojos, soltar la mandíbula, las mejillas, la lengua. Y en este estado de relajación y de conexión con mis ancestros, voy a empezar a imaginar, tal vez a ver o a sentir delante mío, de mi lado derecho, se encuentra de pie mi mamá. Tal vez veo su rostro o siento su presencia de alguna manera. Tal vez la recuerdo. Y observo que detrás de mi mamá están sus padres, mis abuelos maternos, perdón.
el papá de mi mamá y la mamá de mi mamá. No importa si los conocí o si nunca los vi. Ellos se unieron en algún momento para dar vida a mi madre. De ellos me viene la vida. También llega hasta mí. Detrás de mis abuelos maternos puedo imaginar también o ver o sentir a mis bisabuelos, mis 8 bisabuelos, y detrás de ellos a mis tatarabuelos y a toda la rama materna que se extiende hasta el horizonte. De todos ellos estoy heredando memorias. Algunas son alegres y otras son de dolor. De la misma manera, delante mío y de mi lado izquierdo, puedo ver o imaginar o sentir la presencia de mi papá. Y detrás de él, de mis abuelos paternos, su papá y su mamá. Detrás de cada uno de ellos están sus padres, mis bisabuelos y toda la rama paterna de mi árbol se extiende hasta el infinito. Los observo a los dos, uno al lado del otro, mi papá y a mi mamá juntos, como pareja. Observo cómo sus ramas familiares se despliegan una a cada lado, se despejan, se acompañan. Y a lo mejor puedo sentir cómo la vida viene bajando a través de ellos, recorriéndolos y llega hasta mí, que me encuentro delante, de pie. Voy a prestar atención a dónde me encuentro, si estoy cerca, lejos, si soy grande, pequeña. Tal vez tenga que alejarme un poquito de la imagen para verla en su totalidad. Les digo gracias a todos ellos, porque de ellos me viene la vida. Y con esta sensación, tal vez con alguna información más, me quedo observándolos. Vuelvo a conectar con mi respiración, vuelvo a inhalar profundamente por la nariz. De forma consciente vuelvo a expandir mi pecho y a exhalar absolutamente todo el aire. Respiro profundamente 3 veces, inhalo y exhalo por completo. Y en la tercera exhalación voy a abrir los ojos despacito, voy a comenzar a mover lo que necesite, tal vez el cuello, los hombros, las manos, los pies, y voy a ir regresando al aquí y ahora, sintiendo los apoyos de mi cuerpo nuevamente. Bueno, me encantaría que la que quiera me pueda compartir qué vio, cómo los vio, a sus
a sus ancestros, si los pudo imaginar. Si no me mandan un mensaje, yo los leo. Yo sentí muchísima paz. Hay veces que este ejercicio uno recibe alguna angustia, alguna sensación un poco más incómoda. Para mí fue de mucha paz. No te deja el micrófono. Sabes que yo te pongo acá pedir para desmutear. Te tendría que salir alguna opción para hablar. Pero bueno, espérate que veo tus mensajes. Pude visualizar a mis abuelos. ¿Los conocías? Sí. Mi abuela materna por delante de mi abuelo. Ah, mira, ese orden ahí. Y tu abuela paterna al revés, detrás de tu abuelo. Ajá. Bueno, todo eso nos da mucha información, ¿sí? Que vamos a ir aprendiendo. Sí, Araceli, decime. Ajá. Mira, como una película. Está bueno. Eh, Depende también mucho de la capacidad que uno tenga, de lo acostumbrado que esté a imaginar, ¿no? Hay personas que enseguida ven un montón de cosas y otras personas que no ven tanto, pero a lo mejor sienten más en el cuerpo. Todo está bien. Este, todo les va a servir. Dice Vero, con ninguno tuve mucha relación. Claro, en este caso no importa si tuviste o no tuviste relación porque la información está en el campo y te llega igual, ¿sí? Te va a ir llegando igual. Marcela dice, cuando traté de ver a mi madre tuve un conflicto de ver a mi verdadera madre y a quien me crió, que es algo que no puedo, ya que mi mamá del corazón es para mí mi madre. Y mi madre de sangre es como si fuera desconocida, claro. Yo los veía a ambos lados, pero desde arriba, como si yo estuviera viéndolos de arriba. Bueno, para las constelaciones es muy importante tomar o ver, visualizar, bueno, trabajar con los padres biológicos, con ese óvulo y ese espermatozoide que posibilitaron que luego después alguien me haya cuidado y brindado todo lo demás que necesitaba, ¿sí? Es algo que vamos a ir haciendo de a poquito. Hay diferentes instancias en el curso que nos van a permitir que puedas hacer esa visualización completa. ¿Sí? Sé que tengo que trabajar. Claro, sí, sí, es difícil. Es difícil, pero yo te digo que constelación es la mejor herramienta para trabajar. Uno puede hacer, no sé, terapia con psicólogo 25 años y biodecodificar y tal vez no es tan efectivo como una constelación, ¿no? Porque la constelación es muy gráfica, es muy visual, no te permite escape. Vero dice ahí, yo los vi como que todos estábamos parados. Yo en el centro, atrás abuelos y más atrás gente sin rostro en gris. Sí. Ah, sí, bien. Ajá, bien. Sí. Claro, claro. A veces le ponemos el rostro de una foto, si hay una foto vieja, los vemos en esa época. Y, pero bueno, como les digo, es
una forma de hacer un ejercicio, es imaginar, ¿sí? Lo importante es la información que ustedes recibieron, el orden en que los vieron, eso sí, es súper importante, ¿sí? El segundo orden de Bert Hellinger dice que siempre los que llegaron antes a nuestro sistema que nosotros son más grandes, ¿sí? Entonces, este ejercicio sirve para yo darme cuenta, si yo me veo más grande que todos ellos, hay algo que acomodar ahí, por ejemplo, ¿sí? Eh, Eso es súper importante, porque yo lo que voy a cambiar es desde mi punto de vista para poder mejorar ese flujo de la vida como me viene llegando. Entonces, a la única que va a beneficiar primero es a mí, cuando yo me ponga en mi lugar, y luego, por este efecto palanca, a todos los demás que están a mi alrededor. ¿Sí? Eh, sí, eso sí sentí. Mucho frío, tenés razón. Yo no sé si es porque tengo la ventana abierta y está haciendo frío, pero a veces se siente un frío sistémico. Mirá, ajá. Sí, mi perra se puso a ladrar cuando yo fui a la rama paterna. Sí, 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 sí. Eso, bueno, yo estoy, como yo estoy haciendo o sea, las chicas están practicando, yo por ahí me pongo a que me constelen a mí. Entonces, todos los miércoles vengo haciendo movimientos yo y todo van para mi rama paterna todo el tiempo. Así que bueno, es a lo que yo estoy trabajando, mío. A la par que doy el curso. Marcela dice, a la mayoría de mis abuelos no los conocí, pero sí vi rostros. Y el orden eran mi rama de mi madre adelante y mi padre atrás. Y yo los veía desde arriba como si fuera grande yo y ellos iban haciendo más pequeños. Bueno, también tiene un orden donde está papá y donde está mamá. Eh, el ejercicio completo, digamos, cuando lo hacemos para ocupar nuestro lugar y para ordenarnos, es, les adelanto, darse vuelta, que mis padres queden detrás, ¿sí? Y bueno, previamente decir unas palabras. Eso lo hacemos, lo vamos a hacer, el ejercicio completo, paradas. Ustedes van a poner el cuerpo para hacerlo. La toma de los padres completa. Esto es como una primera parte. Mi idea era, bueno, que ustedes experimentaran cómo se accede a información que uno no es consciente que la tiene, ¿sí? Y que tuvieran, bueno, una primera idea de cómo está ordenado, de cómo están ustedes ordenadas respecto a sus ancestros. Y después lo vamos a ir acomodando a lo largo del curso. Para las que lo estén viendo grabado, me va a quedar abierto el grupo de WhatsApp. Toda esta semana va a quedar abierto. Van a estar la grabación ahí para que todos lo vean, lo hagan. Pueden escribir, pueden mandar audios si quieren de lo que registraron. Y bueno, seguimos conversando, ¿sí? Eh, Bueno, y la que se vaya a inscribir y quiera continuar y hacer el curso, ahí sí me puede escribir por privado y, y las anoto. Bueno, muy bien. Estamos temprano, pero me parece que por una primer clase diciendo poquitas está bien, está perfecto. Creo que no me olvidé de decirles nada. Me encantó y les agradezco la participación, que hayan estado, que se hayan podido quedar y que me hayan contado un poquito también de ustedes. Vero me cuenta que actualmente es ama de casa, es psicóloga social y psicodramatista, como nos dijo antes, y le encantaría poder tener herramientas con constelaciones. Amigas constelaron y me llamó la atención. Y bueno, acá estoy. Ahí estás para experimentarlo. Así que bueno, perfecto, chicas. Les agradezco de nuevo. Las despido entonces. Ojalá que hasta el jueves que viene y estén atentas para la grabación. Bueno, las que están viendo grabado y las que entraron, que estuvieron un ratito y no pudieron sostener, bueno, hay que
hay que adaptar a lo mejor el lugar en el que están, más cerca del módem, eso después lo vemos, ¿sí? No se hagan problema. Esta primera clase funciona así, como una prueba para ustedes, para mí, este, y ya se van a poder acomodar, así que bueno, también las espero el jueves que viene y todas aquellas que quieran sumarse, que estén interesadas, también con mucha alegría las vamos a recibir. Así que bueno, un beso grande y gracias por estar y por prestarme atención a todo lo que les conté. Un besote, chau, chau.